Nunca afloja el ritmo en las carreteras del Tour de Francia y en la etapa 17 entre Boën y Valence esto se notó desde el primer metro. Regla básica, 160,4 kilómetros con salida intensa. Maximilian Charman, doble vencedor de París-Roubaix, asumió el control inicial junto a un cuarteto de valientes huyendo. Abrahamsen, Burgodo, Pache y un cuarto más. Su ventaja llegó a ser de 2:35 pero el pelotón no les daría tregua. Los 17 kilómetros para el sprint intermedio se convirtieron en una guerra táctica. Jonathan Milan iba a por 11 puntos, la misma diferencia que le separa de Pogačar en la general. Maillot verde o control absoluto. Y entonces, ¡zas! Louis Barr vuelve a sufrir una gran caída, exactamente por el mismo lado que antes, el izquierdo. Iba en busca de sensaciones, de recuperar sus piernas de fuego, pero el destino le volvió a golpear. Cuando no estudia, no hay fuerza para volver. La caída fue tan fea que ya nadie espera un sprint explosivo. La primera semana ha quedado muy atrás y la fatiga es evidente. A 300 metros del sprint el pelotón se tensó. Schmidt-Papenaar intentó relanzar. Simon mantuvo ojo atento a Asgreen en lugar de ceñirse a Milan, con razón. Anthony Turgis entró a fondo, mientras Milan se cuidaba de no rozarse. Sam Watson rodaba tercero. Tobias Foss luchaba por mantener presencia. Entonces apareció Thomas Gering, ex campeón amateur, junto a Casper Asgreen. Ambos imprimiendo un ritmo tan serio que gran parte de los sprinters empezarían a flaquear. ¿Era ese un primer pulso para favorecer a un subestimado como Watson frente a los sprinters puros más débiles en la cuesta? Muy posible. Ineos ponía la máquina a trabajar y era evidente que querían desgastar a Milan y compañía. En pendientes al 6% los sprinters suelen mantenerse cerca, pero cada metro cuesta sangre. Y poco después llegó la alerta. Milan perdió contacto con el grupo principal, quedó en un pequeño grupo entre Paul Lapeira y un tal Dartons, con Ivan Romeo acelerando alrededor. Nervios, pero no rotura. Estaba rodeado de gregarios. Van Baarle, Demare, Merlier tenían que sostenerle. Y su equipo, mientras tanto, debía transmitir calma. Quedan 92 kilómetros. Era el primer brazo de hierro entre trenes de sprinters a 79 kilómetros de meta. El grupo del maillot verde resistía. El pelotón se alargaba en una curva. Ineos redoblaba esfuerzos y Quinn Simmons lanzaba un nuevo ataque que reagrupó todo. Ahora el objetivo era el Col de Tartuguil, 3,6 kilómetros al 3,5%. El cuarteto seguía adelante. Abrahamsen, Pache y Burgodo juntos por delante, con 1,05 sobre el pelotón que marcaban Bellens e Ineos. Se volvió a caer. Julien Philippe se fue al suelo cerca de Carcassonne. Afortunadamente, sin fracturas en su clavícula. El pelotón apenas pestañeó. 45 kilómetros para el final y llega el ataque sorpresa de Wout van Aert. Fue en el avituallamiento, justo cuando todos estaban ocupados. Van Aert lanzó, Siemens lo observó y el pelotón respondió con fuerza. Táctica real o respuesta instintiva. Visma parecía dividido. Van Aert no confiaba en el sprint masivo, buscaba su oportunidad en solitario. Cuando Wout van Aert arrancó a 45 kilómetros de meta, no fue un movimiento cualquiera. Fue una rebelión. El belga, que ya había dejado entrever que el sprint no era su terreno este año, lanzó su apuesta lejos de meta, aprovechando un instante de avituallamiento, un momento de respiro. Pero en el Tour, ni siquiera comer es seguro. Van Aert lo intentó. Dejó clavado a Quinn Simmons, lo miró una sola vez y se fue cuesta arriba. Era un golpe a la desesperada. Una forma de decir, yo aún estoy aquí. Pero nadie lo siguió. Nadie del Visma-Lease Bike reaccionó. Lo dejaron solo. A la intemperie. La imagen dolía más por lo que decía que por lo que mostraba. El equipo que dominó el Tour hace apenas 2 años, ahora no tiene ni un plan unificado. Ni Vingegaard ni los gregarios movieron ficha. Era cada uno por su cuenta. Y eso, amigos, en ciclismo, es sinónimo de naufragio táctico. Mientras tanto, UAE hacía lo que sabe hacer. Controlar. Medir. Administrar fuerzas como si fueran matemáticos de la pedalada. Pogačar, rodeado de escuderos, ni sudaba. Tim Bellens encabezaba el grupo como un metrónomo, con Pavel Sivakov a rueda. El maillot amarillo estaba en zona segura. Sin miedo. Sin prisa. Sin rival. En cabeza de pelotón, el joven héroe del Mont Ventoux, Valentin Parpeninet, se ponía al frente. Tiraba por Tim Merlier, claro. La Soudal Kicks no dejaba escapar la oportunidad. Quinn Simmons marcaba el ritmo sin pestañear.
Eran trenes que se alineaban uno tras otro. Se sentía en el aire. Se venía tormenta. Pero delante, en esa carretera ligeramente mojada, seguía el cuarteto que había desafiado al pelotón desde el inicio. Burgodo, Pache, Abrahamsen y un compañero más. Poco a poco, la fatiga los iba desgajando. Primero cayó Quinten Pachet, visiblemente fundido. Luego Burgodo, a punto de soltar. Solo Jonas Abrahamsen parecía inmune al desgaste. El noruego, hecho para este clima y este tipo de terreno, se convertía en una trituradora de kilómetros. Entonces, el narrador lo dijo con la frase que lo define todo. Las bielas están llorando. Abrahamsen no atacaba. Apretaba como una planadora. En cada falso llano, en cada curva, en cada tramo húmedo. No se giraba. No dudaba. Solo molía vatios como si estuviera en una crono. El pelotón, sin embargo, no lo perdía de vista. 7 segundos. Solo eso. Pero cuando el ciclista que va delante no baja el ritmo ni por un instante, 7 segundos pueden volverse un muro. A 4 kilómetros de la meta, el final se dibujaba como una trampa. Rotondas, curva a 600 metros. Había que estar entre los 10 primeros. El pelotón ya iba desatado. Bahrain, UAE, Quickstep, Alpecin. Todos desplegaban sus trenes. Era ahora o nunca. Ahí, todavía, seguía él. Abrahamsen, el vikingo solitario, sin miedo al agua, al viento ni al cronómetro. Pedaleando como si el Tour se acabara ahí, en Valence. Pedaleando como si el mundo lo persiguiera. Faltan 3 kilómetros. El pelotón huele a tensión. La carretera se convierte en una pista de despegue donde los trenes de sprint despliegan su maquinaria más precisa. Los maillots cambian de posición como piezas en un tablero de ajedrez. El grupo de Abrahamsen, ahora reducido a su soledad total, está a apenas 7 segundos. Pero sigue. Pedalea como si estuviera escapando del invierno noruego. Como si supiera que una victoria en el Tour vale más que 100 en otras carreras. Se aferra al asfalto, y el asfalto lo respeta. Pero los trenes no perdonan. Alpecin de Zeunin que empieza a tirar con todo. Soudal Quickstep mueve fichas. 1, 2, 3 relevos. Latour se mete en la pelea. El ritmo se dispara. Todos los nombres grandes están presentes. Jonathan Milan va bien colocado. Team Merlier también. Jordi Meeus, Tobias Lund Andresen, Arnaud Démare, todos huelen sangre. A 2 kilómetros, el pelotón atrapa a Abrahamsen. Fue bonito mientras duró. El noruego, exhausto, es tragado por la bestia. Pero su esfuerzo queda. Queda en los vatios. Queda en las piernas temblorosas. Queda en el alma de los que se atreven a soñar con una etapa del Tour. Ahora es todo velocidad. El pelotón va a más de 55 kilómetros por hora. Una última curva a la izquierda a 600 metros. Ahí se decidirá todo. Si estás fuera del top 1-0, olvídalo. Si no tienes lanzador, quedas encerrado. Es el momento donde los grandes se convierten en bestias, donde los trenes tienen que hacer su trabajo, y donde el caos empieza a respirarles en la nuca. Jonathan Milan ha tomado la rueda de Stuim. Bien. Team Merlier está justo detrás con Bert van Lerberghe. Fred Wright también aparece. Fedorov lanza desde lejos. Ballerini lo sigue. Arnaud Démare está por ahí, metido en la pelea. Cada uno busca una grieta, un hueco, una línea limpia. Pero delante todo es nerviosismo. Ondas en el grupo. Golpes de manillar. Empujones. El sprint no ha empezado y ya es un campo de batalla. Entonces, pasa. La caída. A 700 metros. Como si alguien hubiera presionado el botón de caos. Una decena de ciclistas al suelo. Entre ellos, nombres grandes. Team Merlier, al suelo. Dylan Groenewegen, atrapado. Los trenes se parten. El sprint, reducido a un grupo selecto que logró esquivar el desastre. A esa velocidad, basta una rueda fuera de sitio para provocar una catástrofe. Y la hubo. Milan sale limpio. Ballerini también. Fedorov sigue lanzando. Jordaud se mete. Por detrás, algunos intentan recuperar metros. Clement Rousseau aparece por la derecha. Penoet también quiere meter su rueda. Es un sprint desordenado, roto, sucio, tenso. Pero Milan sabe moverse. Espera. Calcula. Y en los últimos 150 metros, lanza. Un sprint largo, a pura potencia. Músculo y cerebro. Remonta. Pasa a Ballerini. Resiste el último intento de Meeus.
Cruza la línea con autoridad. Segunda victoria en este Tour para Jonathan Milan. Una más para su vitrina, y una muestra de que cuando todo arde, los fríos ganan. La línea de meta ya quedó atrás. El rugido del sprint se apaga. Pero lo que queda es el eco del golpe. Porque mientras Milan celebra, los cuerpos siguen en el suelo. Team Merlier no se levanta de inmediato. Dylan Groenewegen, con gesto torcido, se aparta entre las bicicletas tiradas. Los médicos llegan rápido. Hay sangre, hay dolor, hay bicicletas partidas como ramas secas. Esto es el Tour. Aquí la gloria y la tragedia llegan en la misma curva. Pero más allá del sprint, la carrera sigue su curso. Los favoritos a la general han pasado sin incidentes. Porque ya lo saben. A menos de 3 kilómetros, si algo pasa, el tiempo no cuenta. Lo que sí cuenta es cómo te colocas, cómo sobrevives al caos, cómo mantienes la sangre fría mientras el mundo se parte a tu alrededor. Pogačar cruzó la línea con su sonrisa contenida. No necesitaba ganar. Él ya había ganado. Controló, vigiló, dominó. Otro día más de amarillo. Otro día más sin un rasguño. UAE lo cuidó como si fuera una joya. No necesitó atacar, porque nadie atacó. Todos se rindieron al guión. Un guión escrito con la tinta de su superioridad. ¿Vingegaard? El danés llegó también sin problemas. En la misma línea de tiempo. Pero lo que duele no son los segundos. Es la imagen. Es el gesto. Es el silencio. Vingegaard parece un ciclista encerrado en su propio laberinto. No mira a nadie. No sonríe. No habla. Sus gregarios tampoco. Van por inercia. Como si no supieran ya qué hacer. Su equipo, que un día fue sinónimo de hegemonía, hoy parece una banda de músicos sin partitura. Ni Van Aert ni Kuss ni nadie toma la responsabilidad. Y la sombra de su esposa, desde fuera, pidiendo respeto, pidiendo apoyo, solo hace más evidente que el líder está solo. Solo en la ruta. Solo en la táctica. Solo frente a un Pogačar que no le ha dado un respiro. Mientras tanto, la clasificación general no se mueve. Pogačar sigue con el maillot amarillo firmemente en los hombros. Vingegaard le sigue, pero no le alcanza. Tercero, Florian Lipakowicz, tan cerca como irrelevante. Nadie discute el trono. Solo queda esperar si alguien tiene el valor, o las piernas, para retar al esloveno. Porque si no, esto ya está decidido. Y la decisión la ha tomado un solo hombre. El Tour se acerca a sus días finales. Pero la historia, amigos, la está escribiendo uno solo. Y los demás, simplemente están tratando de no caerse. Jonathan Milan ya es más que un sprinter. Con esta segunda victoria, se convierte en el hombre que aprovecha el mínimo resquicio para transformarlo en oro. Con ese cuerpo de velocista clásico, con ese motor que no se rinde ni en las etapas nerviosas ni en los días de riesgo, el italiano ha sabido colarse donde muchos cayeron. Y lo hizo sin estridencias, sin exageraciones. Esperó. Midió. Ejecutó. Como los grandes. El podio lo confirma. Milan primero, Jordi Meu segundo, Tobias Lund Andresen tercero. Detrás, Arnaud Démare, siempre presente, pero sin chispa. Rousseau y Penoet, los franceses que dan la cara. Un top 10 con músculo, velocidad y nombres que ya se saben mover entre los mejores. Pero lo que quedó hoy en la carretera, más allá del sprint, fue el mensaje silencioso de Pogačar. Porque no hizo falta que atacara, ni que se pusiera de pie. Bastó con su presencia. Con su equipo rodeándolo como un escudo invisible. Bastó con verlo en meta, intacto, sin desgaste, como quien sabe que el momento de golpear aún no ha llegado, pero llegará. Porque Pogačar no solo corre etapas. Pogačar escribe relatos. Y este Tour 2025 ya tiene protagonista. Tiene héroe. Tiene figura. Lo que falta saber es si alguien, en lo que queda de montaña, se atreverá a incomodarlo. Porque hasta ahora, ni siquiera lo han rozado. En el otro extremo, el silencio. El de Vingegaard. El danés parece más lejano que nunca. Ya no hay ataques. Ya no hay alma. Su equipo, perdido. Van Aert sin respuesta. Kuss ausente. Ni siquiera las cámaras lo buscan tanto. Porque saben que el espectáculo está en otro lado. Quedan días. Quedan cimas. Quedan historias por contarse. Pero si alguien no prende el fuego, el Tour va a seguir siendo una ceremonia de coronación. Y esa corona ya tiene nombre. Y ese nombre se escribe con tilde y con respeto. Pogačar.